Hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos otro día más, gracias al Señor por permitirnos otro día más de poder hablar de su palabra. Este día vamos a tocar un tema muy importante, importantísimo. Los atributos de Dios. Cuando hablamos sobre los atributos de Dios nos referimos a cualidades o características suyas que nos ayudan a entender cómo es Él, pues definen su naturaleza y carácter. ¿Ok? Vamos a hablar de los atributos de Dios. Este video lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a tocar solo unos cuantos atributos de Dios, porque Dios, sus atributos no tienen fin. ¿Ok? Cualquier característica que nosotros le vayamos a poner a Dios, Él sobrepasa cualquier cosa de esta. ¿Ok? Número 1. El primer atributo de Dios es santidad. Dios es santo. ¿Ok? Nosotros sabemos que nuestro Dios es santo. Que Él no habita donde está la maldad. Él no habita donde está el pecado. ¿Ok? La santidad de Dios habla de su majestad y grandeza, de su pureza y de su perfección moral. En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad. Dios es único. No hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Esta es una de las razones por las que Él es el único digno de toda nuestra alabanza y adoración. ¿Ok? En la primera carta de Samuel tenemos un versículo ahí. Vamos a tocar unos dos versículos de cada uno. ¿Ok? Primera carta. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. ¿Ok? No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová, no hay santo como Dios, no hay santo como Jesús, solo Él. No hay santo como el Espíritu Santo, solo ellos. ¿Ok? Por lo tanto, Dios es santo. Sin embargo, Dios nos permite que su santidad lo mantenga. Dios no permite que su santidad lo mantenga apartado de nosotros. Él no es un Dios inalcanzable, Él es un Dios compasivo, lleno de gracia y de amor, que quiere intervenir en nuestras vidas, dándonos ánimo y aliento en los momentos más difíciles de la vida. ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Con actitud humilde y contrita, reconociendo siempre su santidad y nuestra inmensa necesidad de Él. ¿Usted se acuerda cuando Moisés le apareció una llama ardiendo ahí y nunca se quemaba aquella llama y le dijo, y dice que se acercó y escuchó una voz que dice, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo? ¿Ok? Es alrededor santo, el Señor es santo y Él quiere que nosotros seamos así, en esa santidad. ¿Ok? Dice que nosotros seremos verdaderamente perfectos hasta el día de Jesucristo, pero en nuestro caminar tenemos que ir mejorando, aceptando que nos equivocamos, aprendiendo de nuestros errores e ir mejorando. ¿Para qué? Para que nuestro Señor se sienta orgulloso de nosotros. ¿Ok? Isaías 57:15. Vamos a tocar otro versículo. Vamos a tocar dos versículos de cada uno. Isaías 57:15. Dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él es santo y dice en la altura y en la santidad. Y yo habito en la altura y en la santidad. Él habita en los santos, en la santidad. Por eso nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo dice que nosotros somos santos. Apartados es la palabra. Apartados. Somos apartados para Él. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ser como Él es. Nunca vamos a alcanzarlo en este mundo. Pero tenemos que esforzarnos a tratar de ser mejores cada día. ¿Ok? Ese es número 1. Número 2. Inmutabilidad. Dios es inmutable. O sea, quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambia. La Biblia no cambia. La Biblia es la misma de hace... ¿Qué? ¿Cuándo fue
digamos, el Antiguo Testamento, hace que 4000 años, más o menos, pongámosle 5, no sé, la Biblia no cambia, ¿ok? Y por lo tanto, si la Biblia no cambia, que le pertenece a Dios, Dios tampoco cambia. O sea, si Dios no cambia, la Biblia tampoco cambia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta nos habla de todo lo que es Él, de sus atributos. ¿Ok? Dios no cambia. Que no se puede cambiar ni mudar. Dios ha sido y es siempre y será igual desde la eternidad y por toda la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es no cambia. Lo que Él es hoy lo ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo del cual leemos en la Biblia. Tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y es igual de santo. Los seres humanos cambiamos constantemente. Nacemos como bebés, crecemos y nos hacemos más fuertes, pero luego vamos decayendo poco a poco. No solo cambia nuestro físico, también lo hacen nuestro temperamento y nuestras emociones. La Biblia explica algo sobre esa diferencia entre la humanidad y la eternidad inmutable de Dios en el Salmo 103 del 15 al 18. Salmo 103. Del 15 al 18. Aquí lo tenemos. El hombre como la hierba son sus días, florece como el flor del campo, que pasó el viento y por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que él le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan sus pactos y que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. O sea, nosotros cambiamos, ¿qué le puedo decir? Nosotros cambiamos nuestra forma de ser, a veces diaria, a veces andamos alegres, a veces andamos enojados, pero Dios no cambia. Nosotros a veces tenemos misericordia con la gente, a veces no. Y Dios siempre tiene misericordia con las personas, con nosotros. A veces nosotros decimos o amamos y después ya no. ¿Me entienden? Pero Dios siempre ama. Él no cambia. Nosotros cambiamos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ser exactamente igual que Dios. No cambiar. Ser humildes, ser misericordiosos, ser amorosos. No importa lo que nos hagan los demás. Nosotros tenemos que tratar de ser siempre imitadores de nuestro Dios. ¿Ok? Saber que Dios nunca cambia debe traer paz a nuestro corazón. En un mundo tan incierto y tan lleno de cambios como el que vivimos, es bueno saber que Dios es nuestra roca fuerte y firme, nuestro refugio. En Él nos podemos apoyar en todo momento. Malaquías 3:6. Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento. Ok, Malaquías 3:6. La primera parte. Porque yo Jehová no cambio. Hágase bien. Eso dice la primera parte de ese versículo. Porque Dios no cambia. Él no cambia nunca. Nunca va a cambiar. Ok. Otro atributo de Dios es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice muy claro para que no nos quede ninguna duda. Dios es amor en primera de Juan 4:8. El amor de Dios es el amor más verdadero y puro que jamás podríamos imaginar. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano, que a veces está lleno de altibajos e incertidumbre. El amor de Dios no se basa en los sentimientos ni en las emociones, sino en acciones. Perfecto. Jesucristo es la expresión mayor y más clara del amor de Dios. Luego de que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre el ser humano y Dios como consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios Él ofreció la solución. Él nos extendió su mano a través de Jesús. Lo envió a la tierra como muestra de su inmenso amor y deseo de tener una relación personal y eterna con nosotros. Dios es amor.
Usted puede definir a Dios. Si alguien viene y le pregunta a usted, ¿cómo defines a Dios? Yo digo mi respuesta, en amor. Dios es amor. Es el significado de esa palabra es Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí. A su unigénito Hijo de Dios. Efesios 2. Vamos a ver Efesios 2. Efesios 2. 2, 4 y 5 dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ok? Por amor. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera me amó Dios a mí, que envió a su Hijo a morir por mí. Esa es la muestra de amor más grande que ha podido existir en el mundo. Es la más grande. Que el Señor Jesucristo muriera en aquella cruz por tus pecados y por los míos. ¿Ok? Número 4. Omnisciencia de Dios. Dios es omnipotente. Perdón, omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y nunca termina. Por esta razón, Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma en que Él quiera. Dios sabe lo que está haciendo. A veces nosotros nos desesperamos, te lo digo porque a mí me ha pasado, nos desesperamos en esperar una respuesta del Señor. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Dios sabe lo que está haciendo en su vida. Por lo tanto, tenemos que esperar. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se presentó a sí mismo de la siguiente manera. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Eso lo podemos encontrar en Génesis 17:1. Yo soy el que soy. ¿Ok? Así es que nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es poderoso. Dice que nosotros no tenemos que temer al que esté en el mundo, porque más poderoso es el que está con nosotros. Por lo tanto, Dios es nuestro mayor protector. Así es que no tenemos por qué temer. Todo lo que pase, todo lo que está sucediendo, Dios sabe por qué está pasando. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos, ¿por qué? Por tener una buena relación con nuestro Dios. Dios se presentó como el Dios Todopoderoso desde el principio de la conversación. Dios quería dejar claro a Abraham que todo lo que le iba a decir y las promesas que le iba a hacer, las cumpliría. No hay nada imposible para Dios y nosotros. Tal como lo hizo Abraham, debemos creer y confiar en su poder tan completo e inacabable. ¿Ok? Salmo 91:1. Aquí estamos cerquita. Salmo 91:1. Dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es todopoderoso. No tenemos por qué preocuparnos. Él sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Así es que no nos preocupemos. Bríndate a tu Dios. Bríndale toda tu confianza a Dios. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Él es quien te cuida, Él es quien te perdona, Él es el quien te ama, Él es el quien te protege. Él es el todo. No hay para dónde ir. Él es el todo. ¿Ok? Recuerden que esto lo vamos a hacer en 2 partes. Este video. El siguiente video va a ser siguiendo con estos atributos de Dios.
Tocamos 4 atributos. Posiblemente la otra semana vamos a tocar 3. ¿Ok? Así es que yo te invito a que le des like, que lo compartas, que te suscribas. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo. Ya somos 144, ahí vamos creciendo poco a poco, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y si Dios quiere, la próxima semana, aquí estaremos si el Señor no ha venido por nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones.